Ya leímos la Biblia, ¿cierto? Génesis capítulo 3, verso 7. El tema es, Adán y Eva se vieron desnudos por tomar lo de Dios. Póngalo ahí, hermano, con Adán y Eva se vieron desnudos por tomar lo de Dios. Y vamos a mirar un poquito, ya que tenemos tiempo, gloria al Señor Jesús. Cuando uno tiene un trabajo, cuando es Dios, obviamente, que nos delega cualquier labor donde quiera que estemos. En lo secular, si usted tiene un trabajo y si usted tiene la bonita oportunidad de realizar una labor, hágalo con amor y hágalo como se lo están diciendo. Se fueron los hermanos. No anhelen hacer una labor para después querer ser más que el jefe, porque eso sería traición. Y me voy a enfocar en esta noche en lo que Adán y Eva pensaron, concibieron. Pero hermano, dedíquese a oír la palabra del Señor. Yo le invito para que se dedique, aunque sea por hoy, ya mañana me voy, pero dedíquese a oír la palabra de Dios. Ellos fueron, dice que sus ojos fueron abiertos, ambos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. En ellos hubo ambición de ser como Dios. No terminaron bien porque tuvieron ambición de ser como Dios. Le voy a decir algo que no me da pena decirlo. En cierto lugar, un diácono quería ser el pastor y me formó la de Troya. Quería ser el pastor. Porque muchas veces, hermanos, se le puede dar confianza a alguien de cariño. Porque en el caso mío, uno lo hace con amor. Nunca uno desconfía. Pero resulta que él quería ser el pastor y me armó la de Troya. Pero ¿sabe qué le cuento? Que el Señor hasta hoy me ha dado su bendición. Gloria al Señor. Adán y Eva estaban en un buen lugar, pero se les metió la ambición de ser como Dios, de alcanzar un poder y una sabiduría que no les correspondía. Hay cosas que no nos corresponden, iglesia querida. La serpiente no les ofreció solo placer o conocimiento neutral, no. Ella les dijo, serán como Dios. Ustedes van a ser como Dios. Y ya cuando se habla de eso, ya suena a una ambición pura. No hay otro calificativo. O sea, querer elevarse más por encima de su posición creada, eso es ambición. Un cristiano querer elevarse más de su condición donde Dios lo ha puesto, eso es ambición. Y eso termina muy mal. Querer el poder divino. Ellos querían era, claro, vamos nosotros a decidir por nosotros mismos. Mire, el creador, quien los hizo, y ahora se quieren levantar, quieren formar un sindicato. Vamos nosotros mismos a decidir y nadie nos va a ordenar. Y vamos a saber lo que es bueno, vamos a saber lo que es malo, sin depender del creador. ¿Y quién era el que le estaba dando el consejo a la mujer? Hermano, dígalo duro. ¿Quién? La serpiente antigua, ¿cierto? Dígalo duro. Si le da miedo decir serpiente, diga la culebrita. La serpiente antigua le estaba dando para que usted tenga en cuenta quién es el que te da el consejo, para que no te quieras creer más y no te quieras llenar de ambición por algo que no te corresponde.
El mismo Satanás cayó por la misma ambición. Y uno a veces queda aterrado, hermano. Gente que está apartada de Dios. Gente que no quiere volver al culto. Y que le gusta estar con los hermanos, pero para infectarlos. Y los hermanos comiéndole cuento a esa infección. Uno tiene que ser sabio, hermano. Una persona que no ama a Dios, que se aparta y que no quiere nada de Dios, ¿cómo le voy a recibir un consejo de yo querer hacer lo mismo? La condición de esa persona quiere que los otros también sean lo mismo. Y ahí, ahí está actuando el enemigo. Y él mismo cayó por esa condición. ¿Qué dice en Isaías 14, verso 12 y verso 14? Él dijo, seré semejante al Altísimo. Y por esa condición fue arrojado de allá. Nosotros no busquemos, hermano, lo que no nos corresponde. Porque la ambición siempre distorsiona la realidad. No es malo tener ambición de la buena. ¿Cuál ambición de la buena? Yo quiero, Señor, ayúdame, que un día tú me ayudes a ser un buen predicador, Señor. No para que la gente me aplauda, sino para que los demás se conviertan a ti, Señor. Pero cuando quiere usted que lo aplaudan, esa ambición ya es mala. Y entonces usted ya saca pecho. Y el que debe de ser glorificado y sacar pecho se llama Jesucristo, gloria al Señor. Por eso la ambición distorsiona la realidad y hace que nosotros veamos a Dios como un rival. ¿Para cuántos Dios ha sido su rival? La ambición lleva eso, a que vean a Dios como un rival o como un limitador, el que lo limita. Pero qué lindo cuando nosotros aprendemos a amarlo y lo vemos como el Padre amoroso que nos cuida, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. ¿Cuál es el tema en esta noche? ¿Cuál es? Hermano, espera un momento, hable duro. Eso, para que se sienta que ustedes están aquí. No vinimos a perder el tiempo, vinimos a oír la palabra. Y yo enfatizo mucho en eso, porque hermano, para mí sería muy triste yo irme para una convención y ponerme a pajarear por allá y a pasear y después llegarles acá. Uy, eso fue una bendición, como la mujer que dijo, uy, esa vigilia estuvo pero bendecida, eso hubo carne a montón, pero no se la gozó. Uno tiene que saber a qué viene. Si usted tiene tiempo, saca tiempo, venga y aprovéchelo, aprovéchelo. Porque la codicia, hermano, va disfrazada de sabiduría. Y los que están en las redes sociales, no sé si de pronto habrá algún ambicioso por ahí que no ha querido volver a culto. La codicia está disfrazada de sabiduría. Porque cuando Eva vio el fruto en ese árbol y ya había escuchado, lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Totalmente codiciable. Y ella no le dio hambre físicamente, porque ella como ser humano, claro, podía darle hambre, pero no fue eso. Ella quiso tener autonomía, más que el hambre, quiso tener autonomía, de tener control, de poder ser independientes de Dios. Oye, hermano, y como uno mira y como que desde el principio como que esto ha sucedido, la mujer es la que como que quisiera llevar el control, ¿cierto? Ella dijo, no, aquí está mi escape, espérese que venga Adán, quién sabe dónde estará, pero espérese que venga Adán y yo le voy a decir lo que me dijo la amiga para ver si vamos a ser mejores que Dios, vamos a ser independientes. Ellos querían ser dioses de su propia vida. Y hay creyentes que quieren ser
dioses de su propia vida, que nadie les mande, que nadie les diga nada, ni que Dios no me diga nada. Ellos querían gobernar su destino. Ellos querían labrar su propio destino, tener un conocimiento que los elevara. Hermano, si usted anhela conocimiento, si usted pide sabiduría a Dios, la Biblia dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, claro. Pero no la pida para enaltecerse, no la pida para elevarse, porque antes de que la estés pidiendo, el Señor ya conoce por qué lo estás haciendo. No lo hagas para mostrar que eres el mejor en la congregación, que tienes palabras bonitas, mejor léxico y que se le escucha bonito al hablar. No. Si usted pide sabiduría, le pide conocimiento a Dios, dígale: Señor, y cada vez que yo hable de ti, que esa palabra sea un olor fragante para los demás. Pero no busquemos lo que no nos conviene. Y quizás, hermano, esa es la esencia de muchos pecados hoy del hombre, porque se vienen y su rebelión está disfrazada de progreso o empoderamiento. Entonces se sienten empoderados, estoy progresando en esto y en aquello, y resulta que tienen una rebelión disfrazada. Y nosotros no podemos caer en ese juego. Mira el contraste. Estábamos leyendo al comienzo, me devuelvo por acá, que entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? No había maldad, no había codicia. ¿Y cuál es el tema? Adán y Eva se vieron desnudos por tomar lo de Dios. Antes, hermano, del pecado, la desnudez que tenía Adán y Eva era de inocencia. No había pecado nada, no había culpa, no había miedo, no había separación de nada. Adán y Eva vivían en una perfecta comunión con Dios, que es lo primordial, y también entre ellos, aunque estaban expuestos, obviamente, completamente, físicamente, espiritualmente. Pero mire que ellos no sentían vergüenza de nada, porque el pecado aún no había entrado en ellos. Mire, oiga, hermano, yo estoy predicando, pero me siento muy contento con lo que estoy escuchando, con lo que Dios nos está dando. Nosotros tenemos que mirar eso. Estaban cubiertos por la gloria de Dios, por la presencia de Dios, por la aprobación de Dios. Qué lindo cuando el creyente, hermano, se siente cubierto por la presencia de Dios, se siente aprobado por Dios, siente la presencia de Dios y le sirve con alegría, con autoridad, con unción, porque sabe que Dios se mueve en medio de esa adoración. Pero cuando el cristiano, hermano, conoce su desnudez, conociendo el pecado en el que está, se avergüenza, ni es capaz de mirarte a los ojos cuando tú estás viviendo una desnudez de inocencia, porque la otra es la desnudez de culpabilidad. Y se avergüenza de mirar a los ojos, se avergüenza de dar un gloria a Dios y no quiere participar porque siente vergüenza. Ellos estaban cubiertos por la gloria de Dios. La desnudez representaba libertad, representaba intimidad, confianza. No había nada que ocultar. Se paseaban por el huerto, por un lado y por el otro. Pero ¿qué pasó? Llegaron y tomaron lo de Dios. Vamos a ser sabios, vamos a conocer el bien y el mal. Eva vio que el fruto era bueno. Esto es en Génesis capítulo 3, versos 6 y 7. Dijo: uy, esto está delicioso. Hay que comer. Tenemos de todo, pero no. Yo quiero de este. Era agradable a los ojos, deseable para alcanzar.
la sabiduría que supuestamente le habían dicho. Tomó del fruto, comió y dio también a su marido y él comió. Hago un paréntesis antes de irme para Bogotá. Cuando usted toma lo de Dios materialmente y hurta su ofrenda, su diezmo y todo, tenga cuidado y no te veas desnudo. Se fueron los hermanos, ¿no? Tenga cuidado y no te vayas a ver desnudo. Porque a veces creemos que esto es un juego, que esto es una gran realidad. Y hay creyentes servidores. ¿Y sabe por qué lo voy a decir? Porque mañana me voy. Hay creyentes servidores que sirven, hermano, cantan y hasta hablan en lenguas, pero toman lo de Dios. ¿Cómo estará esa vida de desnuda? Cierro el paréntesis. Sus ojos fueron abiertos. Y cuando se le abrieron los ojos, los de Adán y Eva, conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No, tocó buscar la manera de cubrirnos. Y fue el momento en que el pecado entró en ellos y todo cambió. Hermano, cuando el pecado entra, no es que soy bautizado, sí, pero es que mucho bautizado hoy en día, hermano, ha querido tomar lo de Dios y el pecado ha entrado. Mire, hermano, años anteriores veníamos a un culto, 30 años atrás veníamos a un culto y nadie se la pasaba chateando. ¿Sabe por qué? Porque no había celulares. Pero la gente se la pasaba adorando a Dios. Hoy en día es difícil, hermano. Es difícil de que ver muchos que están ahí orando, que están diciendo: Señor, bendice al amigo que llegó. Señor, bendice al amigo que veo que está delante. Señor, bendice al que le voy a hablar ahora cuando salga del culto. Es difícil ver gente adoradora. Ya, hermano, nos entretenemos en un culto con cualquier cosa. Hasta con un mosquito que pasa nos entretenemos, pues lo comenzamos a hacer así. Y nos entretenemos. A Adán y Eva se le abrieron los ojos, pero entonces no tuvieron la sabiduría que pensaron que iban a tener, que una sabiduría divina, una sabiduría superior, como le había prometido la serpiente. Tenga cuidado con la serpiente que te quiera prometer cosas por ahí. Se le abrieron de verdad unos ojos, pero de la pura realidad. ¿Cuál realidad? De la culpa que sintieron ellos, porque automáticamente hubo una separación con Dios. Y nosotros tenemos que cuidar la vida íntima con Dios. Por primera vez Adán y Eva sintieron vergüenza, por primera vez. Hermano, yo creo que hay cristianos que le ha pasado lo siguiente: dejan de congregarse y cuando vuelven por allá al tiempo, hay unos que se les ve que no quieren ni mirar a la cara a nadie. Se sienten avergonzados porque en ellos ha entrado algo que comenzó a separarlos de Dios. Porque, hermano, si nosotros dejamos de congregarnos, de alimentarnos, tenga la seguridad que la vida espiritual va menguando también. Por más que haya sido el mejor predicador, y he distinguido predicadores, y he distinguido pastores, que hoy quizá ya no están en el pastorado y no volvieron a culto. Eso pasa. La desnudez de Adán y Eva, la desnudez física, estaba simbolizando ahora la desnudez espiritual. Estaban expuestos ante Dios como pecadores. Habían perdido el manto de gloria. Habían perdido la inocencia que Dios les había dado, la inocencia que los cubría. El pecado a ellos los dejó desnudos. Hermano, el pecado deja desnudo al ser humano delante de Dios. Sin excusas.
Lo dejó sin cobertura. Usted no ha cogido el celular, uy, aquí no hay señal, no hay cobertura. Y usted se siente mal porque no hay señal. Los niños que juegan con la tablet o el celular, cuando se les va el internet, comienzan a llorar y el papá se asoma, ¿qué es? No, mijito, fue que se fue la señal. No hay cobertura. Ellos quedaron sin cobertura, quedaron vulnerables y el temor se apoderó de ellos. Y eso hace el pecado. Cuando nosotros, Adán y Eva, se vieron desnudos por tomar lo de Dios. Cuando nosotros tomamos lo de Dios, comenzamos a avergonzarnos. Tomar lo de Dios es desobedecer su mandato. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso le pasa al cristiano. Por eso cuando usted ve a un cristiano, hermano, uy, no, es que fue presidente de esto, uy, es que fue un predicador, que fue de aquello, pero usted lo vea en esa condición, entiéndalo, fue que se puso a tomar lo que no le correspondía tomar. Y por eso su vida va decayendo. Y tendrá miles de excusas. Y querrá hacer muchas cosas por aparentar. Aquel día alguien dijo: no, Dios conoce por qué no he vuelto. Dios conoce por qué no he vuelto mi situación personal. Se excusan. Cuando toman lo de Dios, hermano, entra el pecado. Mire que cuando eso pasó, ellos no se volvieron como Dios, creyeron que iban a hacer eso, pero eso no fue así. Los hizo menos de lo que eran. Menos. Antes tenían la gloria de Dios, el respaldo de Dios, pero querer ambiciar del fruto para ser como Dios, no fueron mejores, no, lo contrario, eso los hizo menos. Porque el pecado promete elevación. Por eso es que a veces hay cristianos que se tuercen en cosas, porque les prometen cosas y que van a estar en tal parte, pero resulta que si el pecado promete elevación, eso entrega degradación. Se pervierte la persona y hay separación. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que el cristianismo no es solamente venir, ocupar una silla, aplaudir. No, hay que vivir una experiencia diaria con el Señor. ¿Qué intentaron hacer ellos? No, vamos a buscar hojas de higuera. Vamos a cubrirnos con ella. Y ese es el primer intento que hizo el hombre de arreglar el problema que tenían con Dios del pecado, con sus propios esfuerzos. Muchos quieren con sus propios esfuerzos arreglar el problema con Dios. Y las hojas representan religión humana, representan obras, representan moralismo, representan autojustificación. Y la gente quiere cubrirse con religiones por ahí. Quieren arreglar el problema de Dios de una manera fácil, pero eso no resuelve el problema del corazón. Escúdese donde usted se quiera escudar. Mire, me llega aquí por el interno, íbamos con mi esposa en la mañana aquel día, y esa denominación que queda del INEN, los que conocen hacia arriba, para llegar a Puerto López, eso por la mañana sale cantidad de gente de ahí, pero nos quedamos detallando. Hermano, aquí se acaba el culto y estamos en el culto, nos saludamos, salimos, nos vamos hablando. Hermano, esa gente salía despavorida de allá, el uno por acá, ni se miraba, ni se saludaba, unos pintorreteados, unos coraretes. Bueno, de una manera que uno decía, realmente, donde Dios mora, se siente el amor y la armonía. Porque uno miraba a esa gente por todo lado y nadie se saludaba. Pero qué lindo que nosotros aquí conocemos al que vive y nos aprendemos a amar. Gloria al Señor. Ellos hicieron
delantales de hojas y las hojas se marchitan y no sirven para estar delante de un Dios que es santo. Se marchitan. Y muchas personas hoy en todo el mundo quieren hacer lo mismo, cubrir su vergüenza con el éxito, con la religión. Quieren cubrir su vergüenza, quieren ser exitosos con los placeres del mundo, con las excusas, con las comparaciones. Yo no soy tan malo. Dios sabe. No, yo no he vuelto, pero yo no soy tan malo. Pero ya no tienen ganas de volver a saber de Dios. Y a veces lo hacen es por compromisos. Y nosotros tenemos que no aprender a tomarlo de Dios. Nada de eso va a quitar la culpa real del ser humano. Mire que el Señor, al ver la condición de ellos, el Señor vino al huerto. La Biblia enseña que se paseaba y la voz del Señor le habló: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hicieron cuando ellos escucharon la voz de Dios? Así le pasa a mucho rebelde hoy que ha tomado lo de Dios. Se esconde. Ve al creyente, al hermano que le gusta venir a orar y se le esconde. Pero ve al que le gusta el chisme y le dice: hola, ¿cómo estás? Porque sabe que ese también le gusta tomar lo de Dios. Y la gente que toma lo de Dios comienza a esconderse. Adán tuvo que confesar: fue que tuve miedo, Señor, porque estaba desnudo. Uy, qué pena, Señor, yo me escondí. Pero el Señor no le dijo: oiga, ¿y usted qué hizo? El Señor le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En el verso 11. O sea, el Señor lo confronta, pero no para guillotinarlo, sino con amor. Porque el Señor le habla con amor. El problema no fue solo el acto de Adán y Eva, sino la culpabilidad que había en su conciencia, que ahora los separaba de Dios. Dígame, hermano, una persona, nosotros como seres humanos, cuando hacemos algo que no está bien delante de Dios, ¿qué se siente? Mire, aquí no hay quien sepa lo que otro hace. Pero a veces el Espíritu sí le muestra a uno. Hermanos que vienen llorando y llorando y llorando, cayeron en fornicación, cayeron en pecado. Y lloran y se la pasan llorando y vienen al culto. Y ya pasó unos días y ya otra vez, ya como así como el bebé cuando ya va terminando de llorar. Porque hay una culpa. Y nosotros necesitamos aprender verdaderamente a respetar lo que es de Dios. La conciencia le culpa todos los días. Y el Señor ya había prometido, vea, consecuencias. Maldita será la tierra. Y mire que eso ha traído consecuencias. El trabajo del hombre duro. La mujer en dar a luz, fuertes sus dolores, muerte espiritual, muerte física. Pero a pesar de todo eso que el Señor dijo que prometió que iba a haber, también mostró su gracia, gloria al Señor. Porque dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que las túnicas de pieles requerían sangre inocente. Y ustedes ya lo han oído. Hubo necesidad de derramar sangre. Un animal tuvo que morir para cubrir su desnudez, porque el pecado exige muerte. Pero Dios provee un sustituto. Nuestro pecado, el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El pecado exige muerte, pero Cristo fue el sustituto para la raza humana, gloria al Señor. Las hojas de higuera es el esfuerzo humano. Voy a hacer esto por mi propia fuerza, pero eso nunca va a bastar. La cobertura de Dios da en nosotros
fuerza. La cobertura de Dios nos da gozo, alegría y nos restaura. Gloria al Señor Jesús. Y eso que sucedió allí en el jardín del Edén estaba apuntando al Calvario, a Cristo, al que quita el pecado del mundo. Porque el Señor Jesús en la cruz tomó nuestra desnudez, tomó nuestra vergüenza. Él fue expuesto desnudo y fue avergonzado públicamente para que nosotros pudiéramos ser cubiertos con su juicio. Quiero leer 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El pecado, hermano, váyase con esto, el pecado siempre desnuda. Dígame, desnuda. Siempre. Cualquier desobediencia a Dios desnuda y lo lleva a tomar lo que es de Dios, lo que no es nuestro. Salir a hablar de tu pastor, de tu prójimo, de alguien, eso desnuda. Estás tomando lo de Dios y estás poniendo tu verdadera condición, que es la vergüenza, el miedo, el deseo a que sucedan cosas, porque tu conciencia te lleva a hacerte sentir que estás en pecado. Porque es que pecado no es solamente fornicación o adulterio. Y muchos no entienden eso y a veces se le hace como más fuerza, más énfasis al que pecó, adulteró. ¿Por qué no le hacemos énfasis al chismoso, al mentiroso, al calumniador? Si eso es pecado. Por eso no hay que cubrirnos con hojas de higuera. No podemos seguir queriendo justificarnos, porque las hojas de higuera, hoy usted dirá, no, hoy ya no. Pero las hojas de higuera hoy es el modernismo, el éxito, la apariencia, la religiosidad de muchos, pero no tienen relación con Dios. No aguantan nada, ni con algún escrutinio divino, no aguantan nada. Pero qué lindo que en esta noche, Iglesia de Cristo, aceptemos la cobertura de Dios. Mire lo que dice Isaías 61:10. Hermano, el Señor quiere vestirnos con túnicas de salvación. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Gloria al Señor. Mire lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso nosotros no debemos de tomar lo que es de Dios. Nosotros tenemos que aprender a respetar lo que Dios se reserva para Él. Y eso dice Isaías 61:10. Romanos 8:1. Búsqueme ahí, por favor, Romanos 8:1. Hablando de viviendo en el Espíritu. Romanos capítulo 8, el verso número 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted puede estar desnudo, pero honesto. No le da pena, porque está honesto delante de Dios, sin vergüenza. Bien, no se avergüenza, porque estás cubierto por la sangre del Señor. Pero hay otros que están desnudos y se avergüenzan, porque el pecado entró en sus vidas. Pero el Señor nos puede restaurar.
podemos volver a estar en un estado que no tengamos vergüenza, que no haya necesidad de cubrirnos con hojas de higuera, sino que estemos en una perfecta comunión con Dios. En Apocalipsis 21-22 dice, hablando sobre la nueva Jerusalén: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Qué bueno, hermano, que nosotros podamos ser personas que podamos decirle: Señor, no quiero estar desnudo en vergüenza. Si lo estoy, quiero estarlo para ti honestamente, que no me dé vergüenza y que pueda amarte, Señor. Pero si fuera el caso, la Biblia nos muestra que mientras hay vida hay esperanza. Y un día tenemos promesas como estas, que el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, hablando de la nueva Jerusalén. Pero como no ha llegado ese momento, mientras tanto aprendamos a vivir en libertad, aprendamos a vivir en perdón, aprendamos a tener cobertura de parte de Dios, aprendamos a tener intimidad con Dios cada día. Mientras llegamos allá, y quizás esto puede ser la historia tuya o la historia mía, porque quizás en algún momento todos en algún momento hemos tomado lo de Dios. Pero así como Dios confrontó a Adán en el huerto, fue y lo confrontó, hoy el Señor también te busca para preguntar: ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Dónde estás? Porque el Señor todos los días, hermano, téngalo usted presente, que Él te diga: ¿dónde estás? No te escondas, porque Él tiene túnicas mejores que cualquier hoja de higuera por ahí. ¿Te gustaría ser cubierto cada día con esa presencia de Dios, y que nosotros aprendamos, hermano, a no tomarlo de Dios? Que no te veas desnudo por tomarlo de Dios, hermano. Y que en esta noche, y ya para terminar, podamos tú y yo decirle al Señor en plena certeza, seguridad, de que podamos decirle: Señor, he estado desnudo, me he avergonzado, pero quiero que me cubras, Señor, con túnicas reales, y quiero que me tengas, Señor, en tu presencia. Y si me preguntas dónde estás, que yo pueda decir: Señor, aquí estoy, porque tú sabes y yo sé cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra vida, cómo está mi nivel de oración, cómo está mi nivel de intimidad con Dios. Porque, hermano, muy triste uno levantarse de su casa, en su hogar, triste de no tener una comunión con su esposo o con su esposa, de no tener un saludo, un beso, un buen día. ¿Cómo dormiste, amor? Dios te bendiga. Eso debe de ser muy duro. Y levantarse, y aunque están en la misma casa, no tener una relación, no tener una intimidad. ¿Cuánto más con Dios? Que nosotros que caminamos, estamos en su iglesia, pero quizás muchos no tienen hoy una comunión con Dios, porque se han dejado desnudar de aquel que les está prometiendo cosas mejores, pero mentiras que los va a llevar es a la desgracia. ¿Te gustaría en esta noche tener esa túnica mejor, tener ese vestido que pueda cubrirte y que pueda hacerte apto para la vida eterna, hermano? Póngase en sus pies, póngase en sus pies.
Yo quiero, iglesia querida, que ustedes me regalen una oración a mí, porque yo me voy. Pero quiero irme de aquí y permanecer donde quiera que esté, vestido con esa túnica que el Señor me ha regalado. No verme desnudo. Pero yo quiero también que si oran para mí, oren por los hermanos que están viniendo al altar. Oren por los hermanos que conscientemente sienten que necesitamos estar en las manos del Señor. Que no importa el cargo que tengamos, muchos se escudan en un cargo y no sienten absolutamente nada. Pero qué bueno que en esta noche podamos decirle: Señor, tú conoces mi corazón y yo quiero cada día sentir tu presencia. ¿Hay un hermano más que quiera venir? Venga, hermano, no te detengas. Venga un momentico. Si sientes que Dios te ha hablado en algo en esta noche, venga un momentico. No importa si eres joven, si eres adulto de la edad de oro, no importa si tienes un cargo, no importa si de pronto dicen que van a pensar de mí, porque muchos solo piensan en eso. ¿Qué van a pensar de mí? Pero no volvieron a sentir a Dios hace rato. Perdieron la comunión con Dios porque se escudaron en las hojas, se escudaron en el éxito, se escudaron en lo terrenal, se escudaron en el empoderamiento y no volvieron a sentir lo que antes sentían. Vamos a orar en esta noche. Ahora le pido a los diáconos que ahora sí bajen y oren para ellos. De todas maneras van a tener que bajar. Oren para cada uno de ellos que están ahí. Y vamos terminando. Pero usted vaya orando para mí también, hermano querido, porque me iré amándote, queriéndote, sabiendo que es una iglesia que aprendió a oír la palabra como en un avión. Cuando se eleva y vienen vientos y hay turbulencia, pero están ahí firmes creyendo que van a pasarla. Y muchos aprendieron a oír la palabra, la sintieron en su cuerpo, en su alma, pero dijeron: gracias, Señor, porque esta palabra me ha alimentado, me ha fortalecido y me ha hecho permanecer y me ha hecho, Señor, aprender a amarte cada día más. Los diáconos oran por ellos y los que están allá oren para mí, y yo oro por ustedes. Señor Jesús de Nazaret, te doy gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirme servirle a tu pueblo en este lugar, Señor. Gracias por todos aquellos que fueron bautizados. Y gracias por aquellos que ya estaban bautizados, pero que cada día aprendimos a amarte mejor, a ser humildes, a vivir con sencillez, a aprendernos a tener armonía los unos con los otros. Señor, gracias por esa iglesia que está orando por mí, por mi esposa. Bendícelos que han venido al altar. Usa, Señor, la vida de los diáconos. Si hay alguno que no siente nada, Señor, por favor, en esta noche llénalo de tu presencia. Pero que podamos aprender a no tomarlo de Dios para no vernos desnudos, Señor. Adán y Eva lo perdieron todo y quedaron desprotegidos. Que esta iglesia tenga la cobertura de Dios cada día y le demos a Dios lo que le pertenece a Dios. Señor Jesús, en esta noche, Señor, entrego este ministerio predicando la palabra en este lugar. Y tú me has dado otro en Bogotá, Señor, para seguir con la labor. En esta noche, Señor, delante de ti y de los diáconos de la iglesia, les digo: iglesia querida, el Señor Jesús
les bendiga. El Señor Jesús los llene de su presencia. El Señor Jesús los fortalezca. El Señor Jesús cada día los haga partícipes de su riqueza divina. Gracias por este tiempo. Gracias por sus oraciones. Gracias por su amor. Gracias por su comprensión. Gracias por su apoyo. Gracias. Gracias porque aprendimos a amarnos. Aprendimos a soportarnos. Y aprendimos a entender que el único que merece la gloria se llama Jesucristo. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor, iglesia. Y que la gloria de Dios se siga manifestando en medio de este pueblo, en medio de esta iglesia. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Salúdense, iglesia querida, no lo olviden. No dejen de amarse y de saludarse. Y no dejen de orar los unos por los otros.